Para hablar del tema en la línea saludo con gusto al abogado Francisco Burgoa, profesor en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Abogado, buenas tardes, ¿cómo está? ¡Feliz año! Gracias, Yosimar. Muy buenas tardes. Feliz año también para ti, para tu audiencia. Abogado, con la elección de la ministra Norma Piña, ¿qué mensaje está dando la Corte? Número uno, me parece que es un mensaje muy positivo, a pesar de que la ministra Norma Piña no ganó por unanimidad. Yo creo que uno siempre quiere ver que en torno al nombramiento interno, porque finalmente solamente le correspondía a los 11 ministras y ministros de la Suprema Corte elegir a quien va a ser el presidente o presidenta en los próximos 4 años. Yo creo que uno siempre le gustaría que hubiese una elección por unanimidad. No fue el caso, como lo sabemos, en el sentido de que al final hasta la tercera ronda es que gana la ministra Norma Piña por un voto. Un voto fue la diferencia, pero el hecho de que haya ganado por un voto, digo, finalmente así son las democracias y la Claro. democracia en el pleno de la Suprema Corte, al final se cumplió institucionalmente con la posibilidad de que ella sea la ministra presidenta. Entonces, en ese aspecto, yo considero un buen mensaje que ella haya quedado como ministra presidenta. Eso sí, quiero decirlo, hubiese sido un muy mal mensaje si hubiera quedado la ministra Yasmín Esquivel por lo que hemos comentado y sabemos de su asunto. Pero dado que fue la ministra Norma Piña, me parece que es algo muy positivo y que ella indudablemente va a tener la gran responsabilidad de asumir un liderazgo, pues no solamente de las 5 personas que votaron por ella, digo, incluyendo su voto, frente a los 5 que no votaron por ella, porque finalmente es un cargo institucional y ella tiene que ser institucional con un objetivo muy específico. Número uno, poder hacer que ella implemente todo lo que tenga que a su alcance constitucional, legal e institucionalmente para defender 2 principios fundamentales: la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Y esto es necesario que se pueda reivindicar esta independencia y autonomía, y particularmente frente a los señalamientos que de forma constante el presidente de la República suele estar haciendo uso de su facultad o de su conferencia matutina para estar señalando luego a ministras, ministros, magistradas, magistrados o jueces o juezas, lo cual no debe de ocurrir. Entonces yo esperaría que la ministra Norma Piña sí pueda defender la Constitución como lo ha hecho a través de sus sentencias, de sus votos, y sobre todo en esta época fortalecer esta independencia y autonomía y defender en todo momento a todos los jueces constitucionales que forman parte del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles son los desafíos que va a enfrentar la ministra y la Corte en este periodo? Número uno, en el tema de los desafíos, yo creo que va a ser muy importante, y esto lo vamos a ver en las próximas semanas o meses, cómo ella va a defender a la Corte, al Poder Judicial, frente a todos sus señalamientos que comentaba hace unos momentos por parte del presidente de la República. Eso creo que es número uno, que provengan señalamientos del presidente y también de los legisladores del partido oficial y de sus aliados. Eso creo que es muy importante. Por otra parte, ella tiene que culminar con la implementación de toda la reforma al Poder Judicial de la Federación, que ya le tocó iniciarla al ministro Arturo Saldívar, y ella va a tener 4 años, que es un tiempo muy pertinente para poder llevar a cabo toda esta implementación, es decir, que se erradique la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación, el nepotismo, que se pueda garantizar y consolidar la carrera en el Poder Judicial de la Federación, que no existan las cuotas, ni los cuates, ni los amiguismos, que realmente ella pueda, como también lo comentaba el día de hoy, que a través de lo que van a ser una de sus políticas es que ella pueda estar de alguna forma generando los medios institucionales para que las mujeres también la acompañen en todo lo que va a ser su liderazgo como presidenta de la Suprema Corte. Entonces, por ahí vamos a ver cuál va a ser, digamos, parte de lo que va a ser estos retos que ella va a enfrentar, y también que pudiera ella estar generando una buena comunicación con sus pares que tengan asuntos de alta relevancia para la nación,
con el propósito de que no permanezcan ahí en sus escritorios por años, como es el caso de los asuntos que aún existen relativos a la militarización de la seguridad pública, que si bien es cierto, no es una facultad del presidente o presidenta de la Suprema Corte, pero yo sí considero que podría generar ahí un buen diálogo institucional simplemente con ese propósito de que se presenten lo antes posible distintos proyectos que son de interés para la nación. Abogado Francisco Burgoa, regáleme 3 minutos en línea, por favor, no se vaya. Quiero hacerle un par de preguntas más, una relacionada con la ministra Yasmín Esquivel, por favor. Regresamos. Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Le agradezco que se haya mantenido en línea el abogado Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Abogado, gracias por mantenerse en la línea. Al contrario, Yosimar, a la orden. Abogado, una pregunta más sobre la elección de la ministra Norma Piña. ¿Ayudó que fuera de carrera judicial? No, yo creo que lo que ayudó más que la carrera judicial, yo creo que es sus votos, la forma en cómo ella ha defendido la Constitución, sus resoluciones. en donde no sea exactamente sus resoluciones, sus votos, los proyectos que ha presentado. Yo creo que eso es lo que la ayudó, en donde ella en todo momento ha defendido la Constitución y no se ha dejado intimidar cuando ha habido señalamientos o presiones externas a el Poder Judicial, específicamente las que provienen del presidente de la República o de los legisladores de su partido. Entonces yo creo que eso es lo que le ayudó. Esperemos y yo confío y estoy seguro que la ministra Norma Piña se va a mantener en esa lógica, en esa postura de que de ninguna forma se va a doblegar frente a los embates de los otros poderes de la Unión, del Legislativo y del Ejecutivo. Yo creo que la ministra Norma Piña ha forjado un nombre y un prestigio al interior de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación, dada la carrera que ella tiene, y eso pues al final ahí podemos ver de una forma, en mi opinión, perfecta cómo estaría ella culminando una gran carrera como ministra, y yo esperaría que sería una forma en que la vaya a consolidar con un trabajo que sea impecable como ministra de la Suprema Corte. Obviamente ahorita estamos siendo optimistas. Yo esperaría que ese optimismo lo sigamos teniendo el resto de estos 4 años y estaremos, por supuesto, pendientes de lo que pudiese estar ocurriendo. Abogado, sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel y del, no sé llamarle presunto plagio de su tesis de licenciatura, la UNAM ya se pronunció sobre la existencia de muchas coincidencias y en Fast Track la Fiscalía Capitalina ya dijo que no hubo plagio. ¿Cuál es su opinión, abogado? Que me parece una situación verdaderamente increíble. Digo, número uno, desde lo que son los propios antecedentes que están a la vista de todos. La UNAM ya dijo, o sea, que sí hay plagio y que de todos modos necesita tiempo para continuar con la investigación. Así es. Pero me parece totalmente increíble que la Fiscalía de la Ciudad de México ya haya investigado de una forma totalmente rápida, y además, en mi opinión, quien debió haberlo hecho de haber sido la Fiscalía General de la República y no la Fiscalía de la Ciudad de México, porque es una situación que debiese de ameritar un tema del orden federal, considerando el plagio y además que está involucrada la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y también una servidora pública del más alto nivel, como es una ministra, la ministra Yasmín Esquivel. Entonces sí me parece sorprendente esa celeridad y las conclusiones de parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque número uno, debió haberse esperado, cuando menos para que formalmente la UNAM pudiera emitir un dictamen definitivo, que cuando al menos lo que ha difundido hasta el momento la propia UNAM en este par de comunicados es de que si hay un alto nivel de coincidencias y de que sí se confirma un altísimo nivel de porcentaje, no sé, cerca del 90% del porcentaje de lo que son ambas tesis. De ahí que me parece totalmente increíble esta postura de la Fiscalía, y al menos yo esperaría que la ministra Yasmín Esquivel, pues por una cuestión de dignidad, presentara su renuncia, porque le está ocasionando un gran daño a la Suprema Corte. Muchas gracias, abogado Francisco Burgoa. Le agradezco que me haya tomado la comunicación. Buenas tardes. Al contrario, Simar, muy buenas tardes.